Buenos días. Cristo ha resucitado. Cristo vive. Felices Pascuas de Resurrección. Hoy es el domingo de resurrección, domingo de Pascua. Es el acontecimiento central de nuestra fe. Para hablar del tema y reflexionar sobre la Pascua, hemos invitado y agradecemos la presencia del hermano Tomás Sosa. Él es franciscano capuchino y coordinador de Gotas de Paz. Seguramente muchos de ustedes son seguidores de Gotas de Paz, esas capsulitas que llegan todos los días. A mi casa también llega a través de mi esposa y ella redistribuye eso no solamente a sus contactos en Paraguay, sino en algunos países de América Latina. Así es que tenemos el privilegio de estar con el hermano Tomás Sosa, que ahora es el responsable de esas cápsulas y de otros espacios comunicativos o comunicacionales de los franciscanos capuchinos. Hermano Tomás, muy buenos días, gracias por estar con nosotros, feliz Pascua. Muy buenos días, querido Roque, felices Pascuas de Resurrección para vos, para toda la audiencia también de Esto Dice la Iglesia. Muchísimas gracias por la invitación y muy contentos de que podamos compartir en este día tan especial la resurrección del Señor, que nos invita también a cada uno de nosotros a resucitar en la fuerza de su Espíritu. Así mismo es. ¿Por qué decimos, hermano Tomás, que la Pascua, o sea, la resurrección de Cristo, es el centro, el acontecimiento central de nuestra fe? Qué linda pregunta, Roque. Sabemos nosotros que toda la historia de la salvación desde el Antiguo Testamento siempre fue como prefigurando un poco la llegada del Mesías, de un Salvador, de alguien que ciertamente sería rostro visible de Dios en la tierra, para reconciliar a esta humanidad que a lo largo de la historia se fue como distanciando de su Creador por diversos motivos. Y bueno, con la presencia de Jesús que se encarnó, que se hizo semejante a nosotros, y con ese gesto tan grande de amor de dar la vida por todos, es por eso que decimos que es el acontecimiento central de nuestra salvación, de nuestra fe, porque con su pasión, con su muerte, con su resurrección, nos demuestra cuánto amor nos tiene Dios a cada uno de nosotros. Por lo tanto, anualmente celebramos este acontecimiento, hacemos memorial, es como que actualizamos nuevamente esa resurrección de Jesús, que como ya decíamos, nos invita a cada uno de nosotros a resucitar también. Decía San Pablo justamente, en vano sería nuestra fe si todo hubiese terminado en la muerte, ¿verdad? En el sepulcro, sí, que hemos conmemorado a lo largo de la semana pasada. La Semana Santa, la Pasión, qué acontecimiento que merece todavía volver a vivir, a meditar, a reflexionar, porque estabas hablando de la historia de la salvación que conduce a este momento, y toda la caminata de Jesús también hacia el Calvario, desde el Domingo de Ramos, en que es recibido entre vítores, pero después que termina todo en la cruz. San Pablo dice, en vano sería nuestra fe. Totalmente. Y qué lindo que abordes un poco esto para que nos introduzcamos quizá a meditar incluso el sentido mismo de la muerte. Yo creo que el ser humano hasta hoy, querido profesor Roque, a pesar de que tenemos ya la revelación de Jesús que ha vencido a la muerte, y que tenemos toda la certeza de que Él ha resucitado, las lecturas de este día, las mujeres que van al sepulcro, el sepulcro está vacío, los discípulos de Emaús también es la otra opción que hay de las lecturas para este domingo, nos recuerdan ciertamente que Jesús venció a la muerte, pero cuando nos toca de cerca vivir este misterio de la muerte, de la hermana muerte, como le decía San Francisco de Asís, parece que todavía esto nos asusta, nos quebranta, esto nos inquieta. ¿Y cuánta gente hoy a lo mejor vive un duelo prolongado, un duelo sin sentido, en medio de la tristeza, del dolor, sin poder superar porque a lo mejor perdió a alguien muy querido, que ha partido?
y es como que se fue y se acabó todo, ¿no? Y es en este sentido que Jesús con su resurrección nos dice, no te quedes triste, no te quedes estancado en tu vida, en tu realidad, porque yo vencí a la muerte. Las personas que han creído en mí, aunque hayan pasado por ese momento, ¿no?, de la muerte física, pues sabemos y tenemos la esperanza de que resucitan a la vida. Como bien decía, vana sería nuestra fe, tan vano sería todo si simplemente para nosotros con la muerte acabara todo. No puede ser, tiene que haber algo más, y nosotros los cristianos tenemos la certeza de que sí hay algo más, de que la vida vence a la muerte. Entonces es un proceso natural, nos cuesta todavía muchísimo adherir, asumir, integrar eso, pero con la fuerza de Cristo resucitado es que habitualmente uno se repone también, porque sabe que un día pues nos encontraremos con aquellos que se nos han adelantado por la fe y por la esperanza, así como María Santísima a los pies de la cruz en el Viernes Santo, ¿no? No se desesperó, no se desanimó, no renegó contra Dios. ¿Por qué? Porque tenía la certeza de que no sería en la cruz el final de todo. Y ciertamente al tercer día, junto con los apóstoles, también gozosa habrá vivido también la noticia de que Cristo está vivo, de que Él ha resucitado, y que pues nos anima también a nosotros a tener esa esperanza en la vida. Cuando estabas hablando, hermano Tomás, de María al pie de la cruz, me recuerda porque explicaste muy bien, hiciste una meditación importante para esta realidad de nuestra vida como seres humanos, que somos finitos y que la muerte forma parte de nuestro... Heidegger decía que al nacer nosotros ya tenemos la tela de fondo de nuestra vida, que es la muerte. Pero es una realidad difícil, dura. Y bueno, ese es un aspecto importante, pero también hay como sufrimientos, hay como sentirse morir ante determinadas situaciones. Y recuerdo muy bien cuando pasé una situación muy difícil, muy difícil. En aquel entonces el Monseñor Martínez, obispo castrense, me fui junto a él, conversamos, y recordó una cita de Chiara Lubich, que es la fundadora de los focolares, ¿verdad? Sí, sí. Cuya espiritualidad él sigue, ¿verdad? Y me decía, mira, Roque, me decía, ante estas situaciones lo que nos toca es la actitud de María. Decía Chiara Lubich que María estaba destrozada al pie de la cruz. Es terrible, terrible lo que le tocó vivir durante todos esos días, y ver al hijo herido, sufriente y finalmente muerto en la cruz. Pero con la esperanza y la convicción de la resurrección. Entonces, a veces también frente a determinadas situaciones de la vida, tenemos que ver que eso no termina ahí, sino que como María, con la esperanza en la resurrección. Exacto, y qué linda es también la enseñanza de nuestra Madre Santísima, ya que abordamos entonces este tema. María, mujer que ha vivido en su vida duelos, profesor Roque, ¿no? A María Santísima le tocó despedir a sus padres, a Joaquín, a Ana, y siguió firme, con la esperanza, no perdió la fe, le habrá dolido, pero lo asumió. A María le tocó, no le habrá, sino le tocó también quedar viuda, despedir a San José, a su esposo. Y finalmente, como bien decías, quizá el dolor más grande que humanamente se puede sentir, ver morir a su hijo en la cruz. 3 situaciones de duelo que no, para María, no por ser ella la madre del Salvador, habrá quedado exenta de ese dolor humano, mas sin embargo fue mujer firme ante el dolor y mujer creyente en que se cumplirían en ella las promesas del Señor. O sea, no habrá sido en vano, Señor, que un día me dijiste, dichosas te proclamarán todas las generaciones. Yo no voy a quedarme con este dolor seguramente eternamente, tiene que haber algo más después. Y así fue, se cumplieron las promesas del Señor, porque María Santísima
gracias a esa fortaleza, a la esperanza y a una actitud dócil inclusive ante el dolor, ¿verdad? Ante los duelos y ante el sufrimiento, es mujer también de esperanza y mujer de resurrección. Mencionabas que hay como opciones de lectura para hoy, pero mencionabas el tema de la tumba vacía y la roca removida. Eso podemos llevar también a una reflexión de lo que significa la resurrección, que hay que remover algunos obstáculos para resucitar, y que muchas veces esos obstáculos son tan grandes como el mismo hecho de la muerte, y que después se traduce en una tumba vacía con la piedra removida. Son simbolismos muy fuertes. Totalmente, y si recordamos un poco el episodio del quinto domingo de Cuaresma, en donde Jesús obraba el milagro de devolver la vida a Lázaro. Lázaro ya estaba enterrado, ya llevaba 4 días, y cuando llega Jesús ante el sepulcro, dice: quiten la piedra. Llama a Lázaro a que vuelva, a que se levante. Dice que el difunto se pone en pie, sale del sepulcro. Y ella, algo muy interesante, pide a las personas que están cerca de él, les dice: desátenlo para que pueda andar. Aquí toma un poquito esto de remover las piedras que a veces pueden ser muy pesadas para nosotros. Qué lindo que es dejarnos ayudar por la comunidad, o ser nosotros personas que ayudemos también a remover piedras, ¿no?, pesos en la vida de nuestros hermanos. Si nosotros hemos sido liberados por la acción misericordiosa de Dios, quizá en algún momento, como decías vos, yo pasé por un momento muy difícil, me acerqué a Monseñor, me dio unas palabras de aliento, me animó y probablemente seguiste adelante, ¿verdad? ¿Cuántas personas a lo mejor están hoy ante nosotros con piedras o con cargas muy pesadas en sus vidas? Tendríamos que ser un poco nosotros también artífices para ayudar a liberarlas, a alivianar quizá esos pesos también, como el propio Jesús obró un poco en la vida de Lázaro. En este caso, el sepulcro está vacío, la piedra fue removida porque Jesús es Dios y Él puede remover tranquilamente esa piedra de su sepulcro, porque Él venció a la muerte, al mayor de los enemigos de la humanidad. Pero justamente nos dice que es posible, que no hay nada imposible para Él si nos ponemos un poco también con docilidad ante Él. Y recalco muchísimo aquí también la ayuda, la intercesión de la comunidad, de las personas que nos pueden ayudar a desatarnos también de nuestros vendajes, de todo lo que por ahí nos paraliza, nos oprime, y ser nosotros mismos también instrumentos de liberación, de sanación para las personas que lo necesitan. Creo que este también es el sentido de la Pascua de Resurrección. Y de eso vamos a profundizar, el sentido personal, comunitario, pastoral, eclesial de la resurrección. Vamos a la pausa y enseguida retornamos. Estamos, para los que están sintonizando en estos momentos, les reiteramos los saludos de felices Pascuas de Resurrección. Cristo vive, Cristo ha resucitado. Esa es nuestro credo, es la parte central de nuestra fe. Así es que felices Pascuas a todas las familias de Paraguay, a todos los rincones del Paraguay, donde llegan la señal de Telefuturo, donde llega la señal de Telefuturo, que llega realmente a todo el territorio nacional, de punta a punta. Así es que a todos nuestro saludo. Y estamos haciendo una reflexión esta mañana sobre el sentido de la Pascua, el significado de la Pascua, con el hermano Tomás Sosa. Él es franciscano capuchino y coordinador de Gotas de Paz, que tienen, los capuchinos son muy creativos en una serie de iniciativas de comunicación que saben llegar a la gente, ¿verdad? Por eso también en este día tan especial invitamos a un capuchino, ¿no? Que queremos que este acontecimiento de nuestra fe llegue con fuerza a nuestras comunidades cristianas, a cada persona
y a cada familia y a cada comunidad cristiana. Hermano Tomás, concluíamos, o dijimos en esa primera parte, hicimos una reflexión un poco sobre el sentido también. Hay que ver la Pascua de la Resurrección, pero teniendo en cuenta que ha habido elementos a lo largo de la historia de la salvación, por un lado, pero también a lo largo de la vida ha habido momentos, o sea, no hay Pascua o no hay resurrección sin sufrimiento, sin cruz. O sea que parece que a veces queremos resucitar directamente sin pasar por la cruz, ¿verdad? Y esa es misión imposible. Definitivamente la contingencia de nuestra vida, el día a día, profesor Roque, hace que necesariamente experimentemos momentos de cruz. Es decir, no hace falta muchas veces que yo salga a buscar un problema, porque a veces ellos amanecen en la puerta de nuestra casa, y eso seguramente que la gente que está viendo nuestra programación lo sabe y lo vive, ¿verdad? Son tantas las dificultades, los desafíos, los problemas, el trabajo, a veces la familia, el tránsito caótico, las situaciones que nos tocan. Es decir, ser cristiano, importante entender, no significa que porque yo crea en Jesús, porque yo rezo, porque tengo una vida de fe, estaré exento de todas esas realidades. Al contrario, la diferencia en realidad tiene que estar en la manera en que yo afronto esas mismas situaciones que le toca vivir a toda la gente, ¿verdad? Ahora, ¿cómo me posiciono yo ante un problema, ante un desafío? Nuevamente, ante el duelo, ante la tristeza, es lo que tiene que marcar un poco la diferencia. Si tengo el Espíritu de Cristo resucitado en mí, tengo que ser una persona de esperanza, una persona llena de optimismo, una persona que irradie también la luz de Cristo en mi vida. Entonces creo que, como bien decías, las cruces están ahí. De hecho, el propio Jesús dice, el que quiera seguirme, que tome su cruz de cada día y me siga. O sea, cada día alguna cruz seguramente que encontramos en nuestra vida. Ahora, sabemos que Él también superó los momentos de cruz, o el momento de la cruz. Y también nosotros estamos llamados desde la fe a decir, bueno, tengo esta dificultad, tengo este problema, pero no va a tener la fuerza de vencerme, de aniquilarme, de paralizarme. Tengo que encontrar desde la fuerza del Espíritu Santo, de Cristo resucitado, la manera de superar esto. Y seguimos adelante, ¿no? Sí, que cuando mencionabas que a veces no es necesario salir a buscar en la calle los problemas, ellos vienen a nosotros, me recuerda a este mosquito tan molestoso que está ahí en la pieza, está en la sala, está en el jardín, está dentro de nuestra casa. Sí. Mismo, y que tanto dolor, hablando de dolor, tanto dolor ya está causando esta enfermedad causada por el mosquito, ¿verdad? Que uno no salió a buscar, sino que el mosquito se instaló en la casa, ¿verdad? Sí. Por poner un ejemplo nomás. Ahora bien, hermano Tomás, la Pascua, decías, nos pone también, nuestra fe nos pone en una actitud distinta frente a los problemas, o frente a las situaciones, o frente a las diversas cruces que se nos presentan sin que nosotros queramos. Eso trasladado un poco a la vida del cristiano. Es decir, esa Pascua, esa necesidad de remover piedras, esa necesidad de una nueva vida en Cristo, en resucitados. Y estamos en el año del laicado incluso, ¿verdad? Estamos en vísperas de unas elecciones generales. El país padece una serie de situaciones sociales y políticas que causan mucho sufrimiento al prójimo. ¿Cómo debería afectar la Pascua a un país que se considera en un 90% católico y por consiguiente profesa la fe de que Cristo resucitó y nos invita a resucitar con Él? Qué pregunta bastante puntual, pero muy específica y sobre todo para este tiempo particular que nos toca vivir, querido profesor.
Recordemos algo, que del costado abierto de Cristo en la cruz nace la iglesia, ¿no? A veces decimos que es en Pentecostés, pero en ese costado abierto donde emana sangre y agua, ahí es donde nace la iglesia que es comunidad, la iglesia que es la asamblea, que somos todos y cada uno de nosotros, ¿no? Y a partir de ahí ya llegamos a estos días también. La iglesia, la comunidad también tiene que ser siempre un espacio de discernimiento para cada uno de sus miembros. A veces por ahí la gente puede pensar que a la iglesia nos vamos solo para rezar, solo para poner las manitas así juntas y tener una actitud piadosa, pero la iglesia, sin embargo, asistida por el Espíritu Santo, tiene que ser también un lugar que abra la mente. Ahí venimos un poco otra vez a colación, a sacar piedras, a devolvernos la vista, así como Jesús también devolvió la vista a aquel ciego de nacimiento. Tiene que generar conciencia y conciencia crítica en cada uno de nosotros para que pensemos con los criterios del Espíritu, ¿verdad? Porque a veces parece que lo que nos inunda es un poco el criterio del mundo, y sabemos nosotros que los criterios del mundo pues no son los de Dios, ¿no? Pero tiene mucha quizá publicidad, tiene quizá mucho marketing, y si nos dejamos estar, hasta podemos ser arrastrados también por criterios que finalmente no nos van a conducir a senderos de vida y de libertad, sino al contrario, de opresión, de muerte, de padecimientos. Entonces, que esta Pascua de Resurrección le podamos pedir al Señor. Hemos resucitado, hemos celebrado seguramente anoche la vigilia pascual, seguramente nos alegramos, salimos con el corazón rebosante, nos saludamos, nos felicitamos, hoy decíamos felices Pascuas, pero ¿qué significa eso verdaderamente? Pascua es paso de la muerte a la vida. Estamos seguramente también nosotros ante un acontecimiento muy importante a nivel país, como bien decías, y qué es lo que nosotros estamos como cristianos planteando. ¿Cómo te planteas vos, mi hermano, mi hermana que estás allí en casa? ¿Cómo está tu conciencia? ¿Cómo está tu corazón? ¿Según qué criterios se rige un poco también lo que tenés dentro? ¿Según los criterios cristianos o según los criterios de la mundanidad, como suele decirnos continuamente el Papa Francisco? Ojalá esto sea verdaderamente, esta Pascua, este tiempo pascual, sea de verdad un tiempo para una profunda reflexión y el deseo, ¿verdad?, de resucitar en todos los ámbitos, no solo espiritual, sino a lo mejor a nivel familiar, laboral, pero también resucitar un poco a nivel de conciencia cívica. Creo que eso es un deber de todo cristiano. Sobre todo teniendo en cuenta que un mandato central de nuestra fe también es el tema del amor, y el amor a Dios y el amor al prójimo. En él se resumen la ley y los profetas, dice el Señor, ¿verdad? Y nadie puede decir que ama a Dios si no ama a su hermano. A Dios no lo ve, a su hermano lo ve, nos dice San Juan, ¿verdad? Entonces, dijiste, no es solamente ir a poner las manitos juntas cada domingo o rezar el rosario, yo cumplo con los sacramentos, con mis deberes con la iglesia, pero después ignoro al hermano. Ahí evidentemente no está la presencia del Señor resucitado, porque hay oscuridad. Donde hay sufrimiento de un hermano, hay oscuridad. Y anoche el rito de la luz y todo el tema de la resurrección nos invita justamente a hacer luz y otros elementos más, sal y fermento en la masa en el año del laicado también. En ese sentido, ¿qué mensaje podríamos dejar hoy a nuestros televidentes en relación con la Pascua de Resurrección, hermano Tomás? Yo quiero traer un poco a colación la opción del Evangelio que se tiene para este domingo, sobre todo en la tarde, la de los discípulos de Emaús. Personas que iban cabizbajas porque pensaban que terminó todo con la muerte de Cristo en la cruz, a quienes ellos pensaban que era el Mesías, pero por algún motivo se desanimaron y estaban caminando, alejándose ya de Jerusalén, quizá para volver a sus actividades de siempre, pero dice que estaban tristes, estaban desanimados.
y de repente Jesús se pone al lado de ellos y hace ese camino, inclusive de alejarse del grupo de los apóstoles, ¿no? Los acompaña, inclusive, vamos a decir, hasta en la dirección equivocada, pero los acompaña, ¿no? Esta presencia de un Jesús que conoce tan profundamente nuestra realidad humana, nos respeta, no hace una violencia necesariamente, pero dice, iba explicándoles las Escrituras y en ese caminar, en ese acompañar, el corazón de ellos se inflamaba, sentíamos que nos ardía el corazón, van a decir después estos discípulos, en cuanto Él nos hablaba y nos explicaba las Escrituras. Quizá, hermano o hermana que estás acompañando esta programación, puedas estar viviendo también momentos así, de desánimo, de tristeza, a veces hay mucha desesperanza en nuestra vida y hasta pensamos que Dios no está. Sin embargo, Él está continuamente a nuestro lado, camina con nosotros, no importa que a lo mejor yo sienta que esté, no sé, perdido, equivocado, que sea el más grande de los pecadores. Jesús está a nuestro lado y Él es capaz, porque el verbo hecho carne, ¿verdad?, es palabra de vida eterna, con su palabra, con su presencia cercana, misericordiosa, nos puede animar. Mira que estos discípulos entraron a una casa a hospedarse porque dice caía la noche, la oscuridad, el temor, el camino a lo mejor era peligroso, pero después de haber vivido la experiencia de la cena, Jesús que parte el pan y ahí lo reconocen, salen corriendo y vuelven hacia Jerusalén. ¿Y qué pasó con el peligro, con la noche, con el camino? Y se olvidaron de ello, ¿no? Porque la presencia de Cristo resucitado ya había estado en el corazón de ellos también. Ojalá abramos nuestros corazones a la gracia del Señor resucitado para que podamos perder el miedo, para que nos sintamos también nosotros desatados de todo lo que a lo mejor nos paraliza y podamos hacer un camino en libertad hacia la plenitud. Muchas gracias por esta hermosa reflexión, por toda tu presencia y enseñanza hoy, hermano Tomás. A la teleaudiencia también, muchísimas gracias. Que tengan ustedes un feliz domingo de resurrección y de nuevo felicidades, felices Pascuas.